Bienvenidos. Para esta oportunidad vamos a iniciar un tema tan importante como el tema anterior. Hemos visto en las sesiones anteriores la importancia que tiene el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Hemos descubierto que a través de la educación nosotros también podemos contribuir de alguna forma a la creación de la conciencia de este problema que nosotros tenemos que solucionar y sensibilizar. No importa la profesión que tengamos, todos nosotros una gran tarea que realizar en este aspecto. Vamos a analizar en esta oportunidad otro elemento del medio ambiente que es trascendental para nosotros, el cual nosotros siempre, sin darnos cuenta, lo usamos. Así el agua, bueno, cuando tengo sed yo voy y bebo mi agua, ¿no? Pero ¿alguien ha tenido necesidad de aire? ¿Ah? Claro, cuando estamos ahogándonos, pero siempre damos por sentado que el aire va a estar allí. ¿Qué ocurre con este elemento tan importante del medio ambiente? El aire que respiramos, que nos mantiene vivo y que contribuye a la oxigenación de nuestras células, el aire sin el cual nosotros no pudiéramos vivir, ¿acaso está exento de contaminación? ¿O es que el aire también tiene este mismo problema que tiene el agua, como hemos visto en la sesión anterior? Vamos entonces a estudiar en esta oportunidad la contaminación del aire, sesión número 7. Y ahí estamos con una figurita un poquito preocupante, ¿verdad? Ahí vemos un cielo azul y vemos unas chimeneas industriales, no son chimeneas de pollo a la brasa, ¿no? Son chimeneas industriales que están contaminando el aire que supuestamente nosotros respiramos. Bien, para empezar tenemos que decir lo siguiente: la presencia en la atmósfera de una o más sustancias agregadas directa o indirectamente por el hombre en cantidades adversamente a los seres humanos afectan. Esas cantidades elevadas de estos elementos gaseosos que nosotros vertimos en el aire van a afectar nuestra vida, no solamente la nuestra, sino la de la vida de animales, de los vegetales y también, por qué no decirlo, de ciertos materiales. De hecho, el aire no es un solo elemento químico, el aire tiene otros elementos, unos gases, a veces no visibles y solamente detectados por medios científicos. Vemos ahí otra imagen, ¿no?, de contaminación. Aquí vemos el agua que vimos en la sesión pasada. Esto sería pues un foco puntual, ¿no? Recuerda que habían puntuales y no puntuales, un foco puntual de contaminación. Y en la parte posterior de la figura vemos las chimeneas, ¿no? Vemos las chimeneas y ahí el humo de las fábricas que están contaminando el aire. Bien, se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de sustancias y formas de energía que alteran la calidad del mismo, es decir, la calidad del aire, de modo que implique riesgos, que implique daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Ahora miren bien, no solamente estamos hablando de que uno tiene que vertir algo, ¿no?, en el aire, sino que esto que virtamos produzca riesgo, daño o molestia grave, no necesariamente la muerte. Imagínense, si nosotros no controláramos los elementos que se contaminan en el aire, que contaminan el aire, hasta que alguien se muriera, entonces obviamente no estaríamos siendo responsables. En legislación ambiental hay lo que nosotros llamamos el principio de precaución, así como el principio de prevención, contribuye a que tomemos ciertas decisiones. No necesitamos que ciertos elementos se pruebe que nos hagan daño. Basta que estos elementos crean un riesgo, crean una molestia, para ya no permitir que esos riesgos, esos elementos sigan existiendo. Porque puede que no descubramos hoy en día, no conozcamos hoy en día el daño que nos está causando, pero de aquí a 10, a 20 o a 30 años descubramos que por esos elementos muchas generaciones murieron. ¿Recuerda usted lo que pasó con el asbesto y lo que pasó con el DDT? Es decir, ¿no?, eso que se usaba justamente para combatir las plagas y los insectos. Causaba mucho daño a los seres humanos, pero no se descubrió hasta muchos años después. Puede ocurrir que estemos vertiendo al aire elementos que para nosotros son normales. Recuerde que para contaminar el aire no solamente podemos usar gases, ciertas formas de energía, ¿no?, también contaminan el aire. Ciertas formas de radiaciones también contaminan el aire. Mucho se habla permanentemente del tema de los celulares, de las torres de comunicación. Son ondas, ¿no?, son una forma de ondas que se mezclan en el aire, que usan el aire como un elemento de transporte, como un elemento, como un canal, como un conducto. Y obviamente estamos contaminando de alguna manera ese aire.
Muchos hablan ya de la hipersensibilización respecto al Wi-Fi, respecto a varios elementos que usamos el aire como conducto. Así que hay que darnos cuenta de la importancia que tiene el aire para no contaminarlo. No solamente bastar quemar un par de llantas por allí y pensar que eso nomás es la contaminación del aire. Ahora bien, los contaminantes del aire pueden clasificarse en primarios, que serían aquellas sustancias que son vertidas directamente a la atmósfera, el ejemplo de las llantitas, por ejemplo, que vimos hace un momento. Tenemos los secundarios, que son producidos como consecuencia de transformaciones que nosotros hacemos mediante las reacciones químicas, las reacciones fotoquímicas y aquellos que sufren los contaminantes primarios. Así que, siendo primarios y secundarios, todos ellos contaminarán el aire. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de ellos. Tenemos los aerosoles, tenemos también los gases. Aerosoles y gases serán, por ejemplo, contaminantes primarios porque estos inciden directamente sobre el aire mismo. En los contaminantes secundarios, ¿no? Podemos tener otros elementos quizá menos fáciles de detectar. El SO2 y el SO3 son, por ejemplo, los principales llamados óxidos de azufre. Estos pueden contaminar el aire de manera primaria y casi siempre están vinculados a procesos de combustión de ciertos compuestos que contienen azufre. El primero suele proceder, ¿no? de manera peligrosa en el medio ambiente. El CO2, no olvidemos, son óxidos de azufre y puede ser esto a través de la combustión de ciertos compuestos. Debemos evitar e identificar de qué compuestos hablamos. Vamos a verlo más adelante. Una flecha para que presten atención. Entre los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, será el NO2, es el de mayor interés para efectos de la contaminación. ¿Por qué? Porque este nitrógeno está constituido por los motores de los vehículos. Nosotros manejamos todos los días nuestros vehículos, no tenemos una cultura de medios de transporte masivo, todavía, no estamos entrando aquí en Lima, Perú, en ese aspecto. Recién tenemos nuestro metro, nuestros trenes eléctricos, nuestros buses, ¿no? Plegables últimamente, y no tenemos una costumbre porque la mayoría quiere ir en su propio auto, por temas de seguridad, por temas de tránsito, etc. Bueno, el óxido de nitrógeno es uno de los más comunes vinculados al tema de los motores de los vehículos, y es justamente este óxido de nitrógeno el que contamina el aire y afecta nuestra respiración. El óxido de nitrógeno 2 reacciona con el vapor de agua y se une al oxígeno y en el agua de la atmósfera también, dando lo que nosotros llamamos el ácido nítrico, constituyente asimismo de las famosas lluvias ácidas. Quizá para ustedes este término lluvia ácida ya no es nuevo, ¿no? Usted sabe que el agua de lluvia, normalmente pura, normalmente sana, se ha visto contaminada y trastornada por la presencia de ciertos gases extraños en la atmósfera y en las nubes. Uno de ellos es justamente el óxido de nitrógeno número 2. Este elemento químico, esto al elevarse a la atmósfera, se une sus moléculas al oxígeno, se une sus moléculas al agua y produce esta lluvia ácida contaminante. Entre los óxidos de carbono, más conocido y el más nocivo es el CO y su hermanastro peligroso, que es el CO2, es decir, el monóxido de carbono. Es un veneno letal, pues interfiere en el transporte de oxígeno a las células del organismo. Ese humo que sale, ¿no?, de los tubos de escape de motores de combustión contiene justamente el óxido de carbono y contiene también una gran parte de óxido de nitrógeno 2. Estos dos elementos son venenosos porque interfiere justamente en la función principal que hace el aire. No permite que el aire que nosotros respiremos tenga su función principal, que es la de oxigenar nuestro cuerpo a través de las células. De este punto de vista, entonces, tenemos dos gases peligrosísimos asociados a lo que es la vida. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, la hemoglobina de la sangre toma el oxígeno del aire alveolar, formando la oxihemoglobina, pero si allí existe el óxido de carbono, entonces obviamente esta oxihemoglobina no se formará. Puede tomar, dice, el lugar del oxígeno, ya no tendríamos oxihemoglobina, ¿no? Sino, ¿cómo sería? Óxido carbono hemoglobina. Y el óxido de carbono no va pues a oxigenar nuestros pulmones ni nuestras células. De hecho, el elemento que se forma al unirse la hemoglobina de la sangre con el óxido de carbono es la carboxihemoglobina.
140 veces más estable que la hemoglobina, lo cual produce en nosotros, ¿no? ¿Qué producirá? Al no tener oxígeno, nosotros morimos por asfixia. Por eso mucha gente, ¿no? Que toma una decisión trágica en su vida se suicida a través de conectando, ¿no? su cabina del auto con los tubos de escape, porque sabe que va a morir. Las moléculas de hemoglobina se combinan con el óxido de carbono, quedando inútiles para el transporte del oxígeno. Es decir, el ser humano que respire el óxido de carbono de los vehículos va a morir de asfixia. Acá lo dice, conforme las moléculas de hemoglobina son inhabilitadas por el óxido de carbono, no les es posible transportar oxígeno a las células y sobreviene la muerte por asfixia. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, cuando uno camina por una ciudad donde hay bastantes vehículos, bastantes tubos de escape y bastante óxido de carbono, estamos condenados pues a morir asfixiados o a tener nuestros pulmones, ¿no? Como fumadores, por así decirlo. Ahora, una fuente importante del óxido de carbono es justamente la combustión incompleta de los combustibles y carburantes automovilísticos. El otro óxido de carbono, o sea, el CO2, es el contaminante en mayor proporción en la atmósfera y es uno de los gases que ha sido identificado como gases de invernadero, es decir, el que está produciendo el calentamiento global. Los vegetales, ¿no? Es decir, las plantas, los árboles, controlan el nivel de óxido de carbono 2, del CO2, en la atmósfera, porque emplean este gas que se encuentra en el aire para sintetizar los hidratos de carbono que ellos utilizan para el proceso de fotosíntesis. Es decir, ellos de alguna manera curan nuestro aire del CO2. Pero si hay abundante CO2, más del que los árboles pueden procesar, o si no hay árboles simplemente, entonces estamos en un gran desequilibrio. La cantidad de óxido de carbono 2 en la atmósfera está en continuo aumento, por lo que acabamos de decir, siendo uno de los famosos llamados gases de efecto invernadero. Al calentar, ¿no? la masa atmosférica y permitir que los rayos o el calentamiento que salga del planeta no salga, se forma una especie de caparazón justamente, de invernadero, que entra el calor y no sale. Esto produce pues que el planeta se caliente y las fuentes de agua se vayan derritiendo, y el CO2 es uno de los causantes. De esta forma, el ozono, ¿no? o llamado también O3, se forma en la atmósfera baja debido a reacciones fotoquímicas. Sin embargo, como parte de la estratosfera, nos es indispensable el ozono para detener los rayos ultravioletas que provienen del Sol. Efectivamente, el ozono, o O3, no es pues un elemento sano normalmente para nosotros que podamos usarlo como respiración, pero forma parte del aire y se encuentra en las capas superiores protegiéndonos de los rayos que provienen del Sol, rayos peligrosísimos. Ciertos compuestos producidos por el hombre llegan a la estratosfera y pueden destruir el ozono. Al destruir el ozono, el planeta no tiene protección. Entonces los rayos del Sol, ¿no? y sus rayos ultravioletas y toda la gama que ellos tienen, ingresan produciendo daños a los habitantes de la Tierra. Se trata estos de la clorofluoralcanos. Los clorofluoralcanos, también conocidos como freones, más se lo conocen con ese nombre, son aquellos que nosotros producimos, aquellos gases que producimos y que están dañando la capa de ozono. Debemos nosotros evitar que esto pase, porque de hecho el aire no solamente contiene oxígeno que nos da la vida, sino que el aire contiene una serie de elementos químicos que nos protegen de lo malo que es los rayos del Sol, o sea, de problemas ya interplanetarios como es el Sol. Aquí hemos puesto una figurita, ¿no? Está el Sol en toda su maldad, y la Tierra pues está con su bloqueador, ¿no? con su bloqueador solar. Ustedes recordarán que cuando éramos niños, muchos de mi generación, esto de bloqueador era un cuento, una historia. Más bien uno se echaba bronceador, ¿no? En cambio hoy en día ya la cosa ha cambiado. Hay ciertos países que tienen problemas con la capa de ozono. En el Perú, por ejemplo, se ha dicho que Arequipa y parte de la zona sur del Perú es bastante propensa, ¿no? a estos temas de quemaduras solares. Siendo esto así como en el agua, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo podemos evitar la contaminación del aire y cómo podemos contribuir a que nuestro planeta, ¿no? logre un equilibrio en este elemento tan importante del medio ambiente? Preguntémonos eso, y cuando veamos los temas y las sesiones siguientes daremos algunas respuestas, pero es bueno que nosotros nos vayamos preguntando cómo podemos contribuir para que esto se detenga. Gracias por acompañarme en esta sesión. Vamos ahora más adelante a ver la contaminación de otro elemento tan importante del medio ambiente como es el suelo. No se vayan, quédense conmigo, vamos a la siguiente sesión.
Bienvenidos. Para esta oportunidad vamos a iniciar un tema tan importante como el tema anterior. Hemos visto en las sesiones anteriores la importancia que tiene el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Hemos descubierto que a través de la educación nosotros también podemos contribuir de alguna forma a la creación de la conciencia de este problema que nosotros tenemos que solucionar y sensibilizar. No importa la profesión con este elemento tan importante del medio ambiente, el aire que respiramos, que nos mantiene vivo y que contribuye a la oxigenación de nuestras células, el aire sin el cual nosotros no pudiéramos vivir, ¿acaso está exento de contaminación? ¿O es que el aire también tiene este mismo problema que tiene el agua, como hemos visto en la sesión anterior? Vamos entonces a estudiar en esta oportunidad la contaminación del aire, sesión número 7. Y ahí estamos con una figurita un poquito preocupante, aunque tengamos todos nosotros una gran tarea que realizar en este aspecto. Vamos a analizar en esta oportunidad otro elemento del medio ambiente que es trascendental para nosotros, el cual nosotros siempre, sin darnos cuenta, lo usamos. Así, el agua, bueno, cuando tengo sed yo voy y bebo mi agua, ¿no? Pero ¿alguien ha tenido necesidad de aire? ¿Ah? Claro, cuando estamos ahogándonos. Pero siempre damos por sentado que el aire va a estar allí. ¿Qué ocurre de estos elementos gaseosos que nosotros vertimos en el aire van a afectar nuestra vida? No solamente la nuestra, sino la de la vida de animales, de los vegetales y también, por qué no decirlo, de ciertos materiales. De hecho, el aire no es un solo elemento químico, el aire tiene otros elementos, unos gases, a veces no visibles y solamente detectados por medios científicos. Vemos ahí otra imagen, ¿no?, de Verdad. Ahí vemos un cielo azul y vemos unas chimeneas industriales, no son chimeneas de pollo a la brasa, ¿no? Son chimeneas industriales que están contaminando el aire que supuestamente nosotros respiramos. Bien, para empezar tenemos que decir lo siguiente: la presencia en la atmósfera de una o más sustancias agregadas directa o indirectamente por el hombre en cantidades adversamente a los seres humanos afectan. Esas cantidades elevadas